Lo que este niño le enseñó en 5 minutos cambió su vida para siempre. No creerás lo que hizo después. Martín había alcanzado la cima del éxito, o al menos eso era lo que todos a su alrededor creían. A los 35 años, dirigía su propio equipo en una multinacional de tecnología, con un salario considerablemente alto, y un apartamento en una zona exclusiva de la ciudad. Sin embargo, algo faltaba en su vida. Cada día, al despertar, sentía una sensación de vacío que ningún logro profesional parecía llenar. No era algo físico, ni siquiera una tristeza palpable, sino una inquietud sutil que iba creciendo con el paso de los años. Solía decirse a sí mismo que el cansancio era solo temporal, que después de ese gran proyecto o esa importante negociación, encontraría tiempo para dedicarse a sí mismo, para relajarse y disfrutar. Pero los días se acumulaban en semanas, y las semanas en meses, sin que ese tiempo llegara. Las relaciones personales se habían erosionado con el tiempo, sus amigos de la universidad estaban ocupados con sus propias familias y compromisos, mientras que sus padres, ya jubilados, vivían en una tranquila casa de campo, a varias horas de la ciudad. Ese día en particular, Martín había tenido una fuerte discusión con su jefe. El estrés de los últimos meses lo tenía al borde del colapso, y aunque sabía que sus constantes horas extras y compromisos laborales eran insostenibles, no podía dejar de sentir que algo fallaba en él, que si no seguía empujando, todo a su alrededor colapsaría. Tras la discusión, Martín decidió salir temprano de la oficina. Había empezado a llover, pero en lugar de tomar un taxi o resguardarse, optó por caminar, dejando que el frío de la lluvia cayera sobre él como una especie de purificación. Llegó sin darse cuenta a un parque que quedaba cerca de su oficina. Un lugar que en otro tiempo le habría parecido irrelevante, pero en ese momento, le brindaba un respiro necesario. Las hojas de los árboles, aún verdes a pesar de estar en pleno otoño, goteaban lentamente con la lluvia, y el aire fresco le aclaró un poco la mente. Caminó sin rumbo por los senderos, mirando cómo las gotas se acumulaban en los charcos, sintiéndose desconectado de todo lo que lo rodeaba. Fue en ese momento cuando lo vio, un niño pequeño, sentado solo en un banco, mirando hacia el cielo. Parecía completamente ajeno a la lluvia que caía sobre su cabeza, y su rostro mostraba una serenidad que desentonaba con el resto del paisaje gris y húmedo. Martín, que apenas había notado a las pocas personas que había en el parque, se sintió curioso por el niño. Algo en su quietud lo atraía. Se acercó lentamente, sin querer interrumpir su aparente paz, y finalmente se sentó en el banco, a una distancia respetuosa. ¿Qué estás mirando?, preguntó, intentando que su voz no sonara invasiva. El niño lo miró con una expresión tranquila, casi como si ya supiera que alguien vendría a preguntarle eso. Estoy mirando cómo las nubes cambian de forma, respondió con una voz suave y despreocupada. Martín arqueó una ceja, algo sorprendido por la respuesta. En medio de una tarde lluviosa y gris, la visión del niño parecía casi mágica. ¿Las nubes? No veo muchas nubes hoy. Apenas hay cielo visible. El niño sonrió. Es porque no estás mirando bien. Las nubes siempre están ahí, incluso cuando no las ves. Es como las ideas. A veces piensas que no las tienes, pero en realidad, solo están escondidas detrás de todo lo demás. Martín parpadeó, intrigado. La manera en la que ese pequeño hablaba no coincidía con su apariencia infantil. Parecía tener una visión del mundo diferente, algo que Martín no recordaba haber escuchado desde que él mismo era un niño, cuando la vida se veía más simple y menos complicada. El cielo seguía nublado, y aunque la lluvia no caía con la misma intensidad, las nubes oscuras permanecían sobre ellos. Martín, que normalmente se habría refugiado en una cafetería, se encontró extrañamente cómodo sentado junto a ese niño. Se sorprendió a sí mismo queriendo saber más sobre su manera de ver el mundo. ¿Te gusta venir aquí cuando llueve?, preguntó después de un rato. El niño asintió, pero no de la forma en que lo haría un niño aburrido o ansioso, sino con una calma asombrosa. No me importa la lluvia. De hecho, me gusta más que los días soleados porque la gente se queda en casa, y el parque está tranquilo. Martín observó al niño mientras hablaba, intentando desentrañar quién era o por qué estaba allí solo. ¿Vienes aquí solo? No he visto a tus padres. El niño sacudió la cabeza suavemente. Mi mamá trabaja cerca. Me deja aquí un rato para que me distraiga. A veces está tan ocupada que olvida recogerme, pero no me molesta. Me gusta estar solo.
Esa última frase resonó en Martín. Me gusta estar solo. Era algo que él mismo había pensado muchas veces, aunque en su caso, la soledad no era una elección, sino una consecuencia de la vida que había llevado. El trabajo había consumido todo su tiempo, y poco a poco, sus amigos y familiares se habían distanciado. Se preguntó si el niño realmente disfrutaba de la soledad, o si solo había aprendido a convivir con ella. ¿Cómo te llamas?, preguntó Martín, intentando cambiar de tema. Emilio, respondió el niño sin apartar la vista del cielo. ¿Y tú? Martín, dijo, sonriendo. Es raro ver a un niño que disfrute tanto de la tranquilidad. Cuando yo tenía tu edad, me gustaba correr por todos lados. Emilio se encogió de hombros. Correr está bien, pero si te mueves demasiado rápido, te pierdes las cosas que están a tu alrededor. Me gusta ver cómo cambian las cosas cuando las miro por mucho tiempo. Esa respuesta volvió a sorprender a Martín. El niño hablaba como un filósofo en miniatura. ¿Cómo podía un niño tan pequeño tener una visión tan profunda del mundo? Había algo en él que lo intrigaba, y por primera vez en mucho tiempo, Martín se sintió verdaderamente interesado en una conversación. Los días siguientes, Martín volvió al parque varias veces, esperando encontrarse de nuevo con Emilio. Había algo en esas conversaciones que lo hacían sentir diferente, casi aliviado. Era como si, por un breve momento, pudiera desconectarse del estrés del trabajo y los problemas que lo agobiaban. Las palabras del niño le hacían reflexionar sobre cosas que no se había permitido pensar durante años. Un jueves por la tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios, Martín lo vio nuevamente sentado en el mismo banco, con la misma expresión tranquila, observando el cielo. Hola, Emilio, lo saludó mientras se sentaba a su lado. Hola, Martín, respondió el niño sin dejar de mirar hacia arriba. Pasaron unos minutos en silencio. Martín sentía una extraña paz simplemente estando allí, compartiendo el espacio con ese niño tan peculiar. Decidió romper el silencio con una pregunta que llevaba días rondando su mente. Emilio, ¿alguna vez te sientes perdido? El niño bajó la vista y lo miró con sus grandes ojos marrones. ¿Perdido? A veces. Pero solo cuando olvido que no tengo que saberlo todo. Mi mamá me dice que no siempre tenemos que saber hacia dónde vamos, que a veces lo importante es simplemente seguir caminando. Martín asintió, aunque por dentro esas palabras lo golpearon con fuerza. En su vida, todo siempre había sido sobre planear, organizar y asegurarse de que cada paso estaba alineado con el éxito. No había espacio para la incertidumbre. Sin embargo, aquí estaba un niño, sugiriéndole que, tal vez, no necesitaba tener todas las respuestas de inmediato. Durante las siguientes semanas, Martín continuó visitando a Emilio en el parque. Se volvieron habituales en sus conversaciones, hablando sobre todo tipo de temas, desde las cosas más simples como los pájaros que volaban por encima de ellos, hasta reflexiones más profundas sobre la vida y el sentido del tiempo. A medida que conocía más a Emilio, Martín se dio cuenta de que había algo peculiar en la forma en que veía el mundo. Un día, cuando el clima era especialmente cálido y soleado, Martín decidió preguntar algo que lo había estado inquietando desde el principio. Emilio, ¿por qué pasas tanto tiempo aquí solo? No veo a otros niños, ni a tu mamá. ¿Estás bien? Emilio dejó de observar el cielo por un momento, y, por primera vez, pareció dudar antes de responder. Mi mamá está enferma, dijo finalmente, en voz baja. Martín sintió un nudo en el estómago. No era la respuesta que esperaba. ¿Enferma? ¿Qué tiene? No lo sé exactamente. Solo sé que pasa mucho tiempo en el hospital. A veces me trae aquí antes de irse, pero otras veces tengo que venir solo. Me gusta pensar que está ocupada ayudando a los demás, pero sé que no está bien. Martín miró al niño con una mezcla de sorpresa y tristeza. Había algo desgarrador en la tranquilidad con la que Emilio hablaba de la situación. ¿Cómo era posible que un niño tan pequeño fuera tan maduro, tan fuerte? Lo siento, Emilio. Debe ser difícil para ti. Emilio sonrió levemente, pero esta vez su sonrisa no fue tan brillante como de costumbre. No pasa nada. A veces me siento triste, pero cuando estoy aquí, en el parque, me siento mejor.
Mi mamá siempre me dice que la naturaleza tiene una manera de hacernos sentir mejor, y creo que tiene razón. Martín no sabía qué decir. Había llegado a ese parque buscando un respiro de su propia vida, y ahora se encontraba enfrentado a una realidad mucho más dura. Emilio, un niño que parecía tener una sabiduría natural sobre la vida, estaba enfrentando una situación que ni siquiera los adultos podían manejar fácilmente. Y, sin embargo, allí estaba, sin quejarse, aceptando la vida tal como venía. Esa noche, después de su conversación con Emilio, Martín no pudo dormir. Las palabras del niño resonaban en su mente una y otra vez. No siempre tenemos que saber hacia dónde vamos. Esa frase le daba vueltas en la cabeza, y cuanto más pensaba en ella, más se daba cuenta de cuán lejos estaba de vivir bajo ese principio. Martín había pasado toda su vida planificando cada paso, asegurándose de que cada decisión lo acercara más a sus metas. Pero en algún punto del camino, había perdido la conexión con lo que realmente importaba. Su vida se había convertido en una lista interminable de tareas y metas, y en el proceso, había perdido la capacidad de disfrutar el presente. Se levantó de la cama en medio de la noche y se dirigió a la ventana de su apartamento. La ciudad estaba tranquila, con solo algunas luces titilando en la distancia. Recordó las palabras de Emilio sobre las nubes, sobre cómo siempre estaban allí, incluso cuando no las veías. ¿Era eso lo que le faltaba a su vida? ¿Había estado tan enfocado en avanzar que había dejado de ver lo que estaba justo frente a él? Martín tomó una decisión al día siguiente. Había pasado demasiado tiempo persiguiendo un ideal de éxito que ya no lo satisfacía. Decidió que era hora de hacer un cambio real, que lo acercara a lo que realmente quería para su vida. Fue a su oficina y habló con su jefe. Le explicó que necesitaba un descanso, que no podía seguir con el ritmo que había llevado hasta entonces. Sorprendentemente, su jefe no lo tomó mal. De hecho, le ofreció tomarse un tiempo de licencia para que pudiera reevaluar sus prioridades. Con ese peso fuera de sus hombros, Martín se sintió más ligero de lo que había estado en años. Decidió que, en lugar de pasar sus días en reuniones interminables, los pasaría con Emilio, aprovechando cada momento en el parque para reflexionar y reconectar con el mundo que había olvidado. Unas semanas después, Martín decidió llevar a Emilio a un lugar especial. Había hablado con la madre del niño en el hospital, y con su permiso, lo llevó a un parque natural a las afueras de la ciudad. Emilio estaba emocionado de ver árboles más altos que los edificios de la ciudad y escuchar el sonido del río fluyendo por primera vez en su vida. Pasaron todo el día explorando juntos, hablando de la vida, de los sueños, y de las estrellas que, según Emilio, siempre brillaban aunque no las vieran. Martín se dio cuenta de que este niño no solo lo estaba ayudando a redescubrir el mundo, sino también a redescubrirse a sí mismo. El tiempo pasó, y eventualmente Martín supo que su tiempo con Emilio sería más limitado. La madre del niño empeoró, y la familia decidió mudarse a un lugar más tranquilo para cuidar de ella en sus últimos días. Martín lo comprendió, pero no pudo evitar sentir una profunda tristeza cuando llegó el momento de despedirse. En su último día juntos, se encontraron en el mismo banco donde habían compartido tantas conversaciones. Martín le dio un libro sobre las estrellas, uno que sabía que le encantaría, y Emilio, a su vez, le dio una pequeña piedra que había encontrado en el parque el día que fueron juntos al bosque. Es para que nunca olvides que siempre hay algo que ver, incluso en las cosas más pequeñas, dijo Emilio con su sonrisa habitual. Martín no pudo evitar sentir una lágrima caer. El niño que había cambiado su vida se iba, pero sabía que las lecciones que le había dejado permanecerían con él para siempre. Con el paso del tiempo, Martín cambió su vida de una manera que nunca hubiera imaginado. Decidió dejar la empresa en la que había trabajado por años y dedicarse a algo que realmente lo llenara. Comenzó a trabajar como voluntario en hospitales infantiles, inspirado por la fortaleza de Emilio y por los otros niños que, como él, enfrentaban la vida con una perspectiva diferente. Emilio, con su visión única del mundo, lo había inspirado a replantearse todo lo que creía saber sobre la vida, el éxito y la felicidad. Y aunque ya no lo veía, Martín sabía que ese niño seguía siendo una parte fundamental de su historia.